En marzo pasado, un comunicado del Ministerio de Salud Pública encendió una luz amarilla para madres y padres de niños y adolescentes. Se reportaba un aumento inusual de casos de la enfermedad meningocócica. ¿Cuántos habrán salido corriendo a googlear cuáles eran los riesgos y los síntomas y cómo podrían proteger a sus hijos? Es que el meningococo es una bacteria que puede provocar la meningitis, una de esas enfermedades que uno no quiere escuchar ni nombrar. Pero no se queda ahí, porque el meningococo también está detrás de la púrpura y de su variante fulminante. El Ministerio de Salud Pública reportó 9 casos en marzo, una cifra alta para la época, aunque aclaró que no había ningún nexo epidemiológico entre los enfermos, es decir, que no tenían relación entre sí. 4 de esos pacientes murieron, todos niños. La última información de la cartera señala que la situación inusual no progresó más, pero las dudas entre padres y abuelos se acumularon. ¿Cómo prevenir el meningococo? ¿Qué puede haber detrás de ese aumento inusual de marzo? Y ante esta situación, ¿qué conviene? ¿Hay que vacunar? Porque las inmunizaciones contra el meningococo no forman parte del esquema nacional de vacunación y no son baratas. Vamos a profundizar en este tema. Para eso estamos en línea justamente con el doctor Álvaro Galeana, infectólogo pediatra, director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell. Doctor Galeana, ¿qué tal? Buen día, un gusto recibirlo. ¿Cómo le va? Primero, le pido una definición a ver de meningococo. Estamos hablando de una infección bacteriana, ¿no? Exactamente, el meningococo es una bacteria. Digamos, las meningitis globalmente pueden ser producidas por muchas bacterias. El neumococo, el Haemophilus influenza, el meningococo, el Streptococcus agalactiae, variando con la edad, variando con las condiciones del niño. Pero en los niños y adolescentes y adultos incluso sanos, el meningococo es quizás el agente más importante porque es una enfermedad que es endémica, o sea que hay cierto número de casos basales todos los años, pero puede haber picos epidémicos, ¿ok? Dentro del meningococo, la enfermedad meningocócica, la infección, o sea, una persona se puede infectar con el meningococo y no tener ningún síntoma. Puede infectarse con el meningococo y tener un poco de fiebre y el aparato inmune lo recupera y se acaba el problema. Puede tener una meningitis meningocócica, eso ya es una enfermedad más grave porque puede compromete el sistema nervioso central, entonces puede ser más grave, o puede tener lo que llamamos el púrpura fulminante, que es una enfermedad que a veces ni siquiera llega a dar tiempo a generar la meningitis, la diseminación desde el aparato orofaringeo en la sangre de ese niño, de ese adolescente, produce una enfermedad generalizada gravísima y en pocas horas, 4 o 6 horas, un chiquilín que estaba normal puede estar en el CTI o estar muriéndose porque el diagnóstico, la velocidad de la enfermedad es tan grave que aunque se haga un diagnóstico adecuado, que a veces cuesta hacer el diagnóstico, igual no da tiempo a los tratamientos. Y entonces, eso es desde el punto de vista médico y es indistinguible de qué tipo de meningococo sea, pero eso es la enfermedad meningocócica. Todas esas variaciones son posibles. Bien. Ahora, después de eso, pasamos al punto es ¿qué meningococo? Porque hay que separar la enfermedad meningocócica, que es muy variable desde la nada hasta lo más grave, a los grupos de meningococos. Los 0 grupos del meningococo no son todos iguales, o sea, todos producen la misma enfermedad, pero su cubierta externa del meningococo es diferente y pueden ser del grupo A, del grupo B, del grupo C, del grupo X, W, Y. Esos son los 6 más predominantes que hay, para lo cual se han generado vacunas a lo largo del tiempo. Siempre se ha generado una vacuna que es relativamente fácil o no tan complicada para hacer, que ha sido la de los meningococos A, C, Y, W. Esos 4 serogrupos de meningococo se ha hecho la vacuna, ya tiene muchos años la vacuna, es una vacuna para esos 4 que protege la cubierta externa, o sea, tú producís anticuerpos para la cubierta externa de esos 4 meningococos, y entonces es la vacuna que llamamos
Menactra o Membeo son las dos marcas que hay, que es ACYW, ¿ok? Sí. El que siempre fue problemático en la historia de la medicina ha sido lograr conseguir una vacuna para el meningo B, porque el meningococo B tiene una cubierta externa que es muy similar a ciertas proteínas de nuestro cuerpo, y entonces era difícil lograr una vacuna para ese meningococo, que ahora sí ya tenemos, desde ahora unos 10 años más o menos se tiene en el mundo. Es una vacuna también muy buena, que se llama la PEC0, o creo que, no sé si hay otra que se llama Membeo, no me acuerdo, pero la PEC0 es la vacuna que cubre al meningo B, que está disponible en nuestro país. Ahora, antes, doctora Galeana, antes de irnos a eso, capaz a profundizar en el tema de las vacunas en particular, que imagino tienen muchas consultas al respecto, quería consultarle, a ver, para tener una idea de la dimensión de la enfermedad, ¿no? Primero, suelen verse más casos después del invierno, ¿no? Se pueden ver en todo el año, pero se ven muchas veces en primavera, eso es cierto. Pero también pueden verse antes del invierno y fines del verano, principio del otoño. Bien. Y ahí usted decía, pueden verse a lo largo de todo el año. ¿Hay alguna explicación de qué pudo haber generado esta situación inusual que reportó el Ministerio de Salud Pública allí en marzo? En nuestro país, entre enero, febrero y marzo, es sin duda un hecho inusual. ¿Por qué inusual? Porque primero, en 2-3 meses, porque fue a principio de marzo, incluso, si no mal no recuerdo la información del Ministerio, en 2 meses y poco habían ocurrido 9 casos. Y esos 9 casos, 4 fallecieron, y todavía has dicho recién que todos eran niños. No todos eran niños. Hubo algún adulto y hubo algún adolescente. Hubo un jugador de fútbol, que yo no me acuerdo muy bien, pero que se mencionó en su momento, de 19 años, que murió por una meningococcemia. Uh-huh. Y después murió también, o hubo enfermos, algún adulto. Pero lo llamativo, que a principios de marzo teníamos 9 casos, cuando lo normal es en el curso de todo el año tener 23, 24 en todo el año, que entre enero y febrero, que se supone que no son momentos habituales, había habido 9 casos, que había habido de esos 9 casos 4 fallecidos, o sea que la evolución de esos pacientes había sido grave. Claro. Y lo otro es que no había predominado desde hace 20 años. El germen que predomina habitualmente dentro de los meningococos es el meningococo B. Entonces, a lo largo del año tenemos 24, 22, 25, 26 casos por año, de los cuales 80% son B y el otro son distribuidos, es algún tipo, algún C, algún W, en fin, algún otro, pero siempre predominaba claramente el meningo B. Y acá parecía raro que en 9 casos la mitad no eran B, la mitad eran o C o W. Entonces, son datos de la realidad. No sabemos exactamente por qué se generó esto. Claro. Que yo sepa, nadie sabe. Sí, pero es cierto que o sea, como tal, el Ministerio de Salud Pública lleva a cabo una vigilancia importante, ¿no? Sobre la enfermedad meningocócica, ¿no? El Ministerio normalmente son gérmenes. El Ministerio normalmente controla las bacterias raras o las bacterias que producen fallecimientos o que son encontradas en sangre y que pueden tener una característica epidémica. O sea, si yo tengo una infección urinaria y el Escherichia coli se me distribuye a la sangre y me muero, eso no tiene por qué necesariamente reportar el Ministerio. Pero si aparecen neumococos o hemófilos influenza o meningococos, que son agentes diferentes y que actúan de determinada manera y que pueden expandirse, eso el Ministerio normalmente es el que lleva el control de eso, y eso es bueno porque son cosas que son llamativas. Entonces, en este caso, alertó a la población, se vio que eran de otro tipo y que había habido en poco tiempo muchos casos para lo que era normal. Lo llamativo y lo que hoy, a 21 de mayo, sí puedo decir, es que esa fuerte cantidad después bajó. Hubo algún otro caso más de meningitis, pero
no se mantuvo esa cifra de persistencia del número de casos aumentados como fue enero, febrero y los primeros días de marzo. Entonces, eso un poco ahora nos hizo bajar la tensión, bajar la situación de situación llamativa o no sé, que nos preocupa mucho. Sí, sí, porque imagino también para los pediatras esa advertencia del Ministerio de Salud Pública obviamente se refleja después en las consultas, ¿no? Las consultas no se enloquece, claro, no se enloquece porque hay vacunas. Nosotros, digamos, yo como infectólogo y como expresidente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, te digo, no debería morirse nadie por una enfermedad prevenible por vacunas. Es como una especie de principio, ¿no? No debería ocurrir. Entiendo que es difícil establecer basalmente de una enfermedad de baja prevalencia establecer una sistemática de inmunización. En otros países se inmuniza, pero no en todos los países se inmuniza donde ha habido muchos casos. La bacteria meningococo no es solamente, uno no puede solamente calcular la cantidad que haya, tiene que calcular el daño que se genera globalmente con la enfermedad. No solamente es el problema de los que mueren, los que viven, los que sobreviven, claro, las secuelas, ¿no? Las secuelas, puede ser la sordera, puede ser las alteraciones visuales, pero muchas veces también es la pérdida de un dedo, de una mano. Nosotros una de estas niñas de los 9 casos, hace 1 mes y medio, 2 meses, se terminó sacando un dedo porque se le necrosa el dedo, se le muere el dedo y hubo que hacerle la retirada. O sea, es un dedo del pie, macanudo, la niña está bien, no quedó con secuelas neurológicas que yo sepa más importantes, pero son enfermedades graves porque se mueren y cuando no se mueren porque quedan a veces con secuelas muy severas. Sí. O en los bebés chiquitos, que es más difícil diagnosticar la enfermedad, pueden quedar con secuelas neurológicas para todo el resto de su vida, no se mueren, pero quedan con una parálisis cerebral o quedan con enfermedades más graves. Entonces, nos da mucho miedo la enfermedad meningocócica en los niños, pero también entendemos que es un problema, porque no cualquier meningococo es el mismo, no cualquier vacuna resuelve el problema, las vacunas no resuelven eternamente, las vacunas que se dieron hace 15 años, 20 años, hoy en día no tienen efecto, entonces los adolescentes de 15 años que se vacunaron hace 15 años no tienen mucho valor. Entonces no es una cuestión sencilla de decir hay que vacunar y cerramos y vamos. La vacuna no son vacunas que se distribuyan a nivel de Latinoamérica como se distribuyen las vacunas antitetánicas o antihepatitis o como otras vacunas. Tienen un costo diferente y no entran dentro de esos planes de difusión de vacunas, entonces hay que realmente saber cuando se asigna vacunar o no vacunar cuál es la carga de la enfermedad, cuál es el daño que genera para saber si se sistematiza, porque al no ser vacunas que distribuye la OPS, tienen un costo realmente importante. Sí, hasta desde el lado de salud, de política de salud pública, pienso, claro, ¿no? Pero también es cierto que cuando se dio ese pico inusual, digamos, la Comisión Asesora de Vacunación, luego de ese aumento inusual, analizó la situación, ¿no? Y de hecho la Sociedad Uruguaya de Pediatría solicitó que se incluyeran las vacunas en el esquema de vacunación para niños. O sea, en realidad lo que se plantea es, si es posible, habría que incluir por lo menos meningo B, y la otra habría que ver si siguen apareciendo, porque si no aparecen casos ACYW, no aparece. Nosotros igual es una vacuna que indicamos muchas veces los chiquilines que viajan al exterior en grupos de estudio o de deporte, que van a países donde el agente predominante es el meningo C, ahí se recomienda, tanto que la vacuna muchas veces se llama vacuna meningocócica para viajeros, o sea, que es una dosis que se le da a los chiquilines, porque una cosa es que vos viajes con tu mamá y con tu papá, pasees en Europa y vuelos, otra cosa es que mandes a un chiquilín de 12, 13, 15 años a estar conviviendo con 100 chiquilines de otros lugares que viven en otros países y que están haciendo deporte y que se pueden infectar. Entonces, a veces se administran esas vacunas como vacunas de viajeros. En nuestro país, ¿cuál es el problema?
Al ser una vacuna cara, naturalmente el problema es muy simple. La puede administrar la gente que tiene plata y la gente que no tiene plata no la puede administrar. Claro. Aproximadamente veía a partir de información de los colegas del país que habían recabado al respecto, $120 es el costo que tiene la vacuna. Y Más o menos. sí. Cada dosis debe salir, para vacuna Bexero debe salir cerca de 4.000 pesos, o sea, $100, y son 2 dosis en general por lo menos, y la Menactra debe salir como $100 o ciento y poco o menos, por ahí $100, y en general es una única dosis, pero también es variable dependiendo de cuándo se inicia la inmunización. Si lo vacunamos antes del año es un número de dosis, si lo vacunamos después del año, después de los 5 años, son otros números de dosis. Uh-huh. Bien. Hacemos una breve pausa, si no tiene inconveniente, y enseguida le traslado algunas consultas de los oyentes y también vemos alguna cuestión más en torno a la vacunación. ¿Cómo no? En marzo, el Ministerio de Salud Pública advirtió por un aumento inusual de infecciones con meningococo, bacteria que provoca la meningitis y también la púrpura fulminante, enfermedades graves de avance muy rápido y que afectan particularmente a los niños pequeños. Desde entonces, si bien el Ministerio de Salud Pública considera que la situación volvió a su cauce habitual, quedaron sobre la mesa un montón de preguntas de madres y padres y también la discusión sobre el acceso a las vacunas para esta enfermedad. Sobre este tema es que estamos profundizando hoy con el doctor Álvaro Galeana, director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell, pediatra, infectólogo pediátrico. Doctor Galeana, veía los mensajes de los oyentes y, por ejemplo, Alicia plantea, bueno, se vacunaron mis 2 nietas de 2 y 8 años y señala que el costo entre ambas fue de 17.000 pesos, por ejemplo. Hay también quien plantea, acá en este caso, Luciana, dice, la Bexero sale 5.000 pesos por dosis y son 2 dosis, al menos para un bebé de 1 año. Yo le di la primera dosis y aún sigo esperando la próxima porque no hay disponibilidad hace tiempo. A ver, algún comentario sobre esta situación. Usted ya advertía, ¿no?, que son vacunas caras. Sí, sin duda son caras. Los precios varían de un sitio a otro. Hay seguros que las venden un poco más baratas, otros que las venden más caras, otros que hacen una diferencia de precios, son socios del seguro o no son socios del seguro. Eso es cada uno. Sé que andan alrededor de los $100 o puede ser 120 cada dosis, sí, es cierto. Uh-huh. En cuanto a la disponibilidad, sí. ¿Qué es lo que pasó? Como pasa siempre, hay un uso normalmente no muy elevado de estas vacunas. Y cuando surgen las novedades, las noticias y la posibilidad, como tú decías hoy, no quiero ni nombrar la palabra meningitis porque es una palabra que ya genera susto y miedo, todo el mundo salió a vacunarse y las reservas que había de vacuna, de Bexero, por ejemplo, que es la del meningococo B, se acabaron, se usaron todas y tenemos que estar esperando que el laboratorio vuelva a traer una nueva partida. Y Menactra, que es la del ACYW, se gastaron todas, después hubo un tiempo sin vacuna, creo que ahora es la que hay disponible, que es pero bueno, como siempre, también mucha gente se dio la primera dosis de la Bexero y no se dio la segunda dosis. Igual algo de inmunidad siempre es mejor que nada, pero o sea que no es que vaya a perder el efecto porque no haberse dado, eso es lo que quiero afirmar. Uh-huh. Pero de todos modos es cierto, no hay disponibilidad. Y bueno, por otro lado, por lo menos también podemos decir que en este momento no hay una prevalencia de enfermedad importante, no hay un número muy importante de casos nuevos. Vuelvo a decir, pueden ocurrir lamentablemente y pueden ocurrir en todo el año, pueden ocurrir a cualquier edad. Claro. Veía para los pediatras, esta situación también es un poco incómoda por el hecho de que estamos hablando de que muchos padres van y consultan, ¿no?, la efectividad o si deben vacunar a sus hijos o no, pero no siempre las realidades de las familias son las mismas, ¿no? Entre otras cosas, usted mencionaba ahí los seguros privados, donde seguramente pueden pagar la vacuna a un centro público, como puede ser el Pereira Rosell, donde las familias no pueden pagar la vacuna y pueden quedar, sí, con ese temor, ¿no? Esa preocupación, por lo menos. Claro, y además muchas veces, de repente el pediatra o el médico que está atendiendo ni siquiera le informa, porque ve las condiciones en que vive el chiquilín y la familia, y no te animás a decirle
pagá, tenés 3 nenes de 2, 4 y 6 años, pagá que cuánta plata va a pagar si queremos darle las 2 vacunas. Sí, 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 sí. A veces es hasta implanteable. Sí, y además es trasladarle una preocupación quizás adicional a una familia que ya viene de un contexto vulnerable y trasladarle Exacto. una preocupación sin una solución, ¿no? O sin una solución. Por eso, como regla general, uno siempre plantea, y desde el punto de vista infeccioso y pediátrico, las vacunas deben ser disponibles para todo el mundo, porque no solo se protege, sino que las personas que están protegidas también evitan la transmisión a otras personas. Entonces, el contexto global, nosotros siempre pretendemos, a no ser que una persona, un niño, tenga una causa inmunológica individual que genera que sea población de riesgo para determinada enfermedad, como puede ser la meningitis, porque las meningitis meningocócicas, algunas personas con factores de complemento, con factores inmunitarios propios alterados, a esas siempre hay que inmunizarlas, independiente en condiciones de niños sanos, normales, niños adolescentes normales. Bueno, es recomendable, pero tampoco es que haya una epidemia de cosas que se estén cayendo los niños internados que no den abasto por meningitis. Sí, Eso sí, no eso está bueno para aclarar también y no generar una alarma excesiva, ¿no? Es interesante lo que plantea en torno a no tener que salir corriendo tampoco, ¿no? Claro. Por eso, hoy no estamos en una situación epidemiológica que sea el gran problema de salud, el problema de la meningitis. Se generó un problema y es justificado, porque si en 2 meses había habido 9 casos con 4 muertos, era llamativo, era un llamado a atención importante. Hoy en día estamos como toda la vida, como todos los años. Podemos tener casos de meningitis, si se puede vacunar y la gente dispone que se vacune, y si no, no pasa nada. En principio sigue siendo una enfermedad absolutamente poco frecuente y excepcional. Por ahora no hay novedades de que el Ministerio de Salud Pública, esté por dar el paso en el sentido de incorporarlo al esquema de vacunación. No que yo sepa, no que yo sepa. Usted señalaba, bueno, claramente las vacunas, la vacuna es el principal factor a tener en cuenta y a utilizar para la prevención. Pero después, pero hay otras cosas también. A ver, eso le iba a preguntar. Siempre en la vida, por ejemplo, la infección por influenza, la gripe, como etapa previa de la infección por meningitis meningocócica, es algo que ha sido bien demostrado. Entonces, a ver, ¿cómo es eso? Muchas veces la vacuna de influenza no solo evita la enfermedad de influenza o evita las formas graves de la enfermedad, sino que además evita que los trastornos inmunológicos que genera la enfermedad de influenza puedan terminar generando o una neumonía bacteriana o incluso una meningitis bacteriana. Entonces es importante la vacuna de la influenza. Es importante como infección de transmisión respiratoria evitar usar las mismas medidas que usábamos desde el COVID y de toda la vida para evitar las infecciones respiratorias, que los niños no vayan enfermos a las guarderías, a las escuelas, que se laven las manos, que evitar las infecciones virales respiratorias como siempre. Y otro factor sí importante que también ha sido demostrado es que los lugares donde se fuma, los niños que viven en contacto directo con personas que fuman, tienen mayores posibilidades. Los fumadores tienen mayores posibilidades de colonizarse con el meningococo y de generar la enfermedad meningocócica que el resto. Entonces, como siempre en la vida, es mejor estar bien alimentado, no pasar frío y que los niños vivan en un ambiente donde no se fuma, a estar con frío, no alimentarse bien, vivir en hacinamiento. Los hacinamientos típicamente son sitios donde se disemina la infección meningocócica. Las grandes distribuciones y alertas de la enfermedad meningocócica fueron inicialmente en las guerras, porque en los lugares donde convivían 20, 30, 40 chiquilines de 18, 20 años, cuando uno agarraba la enfermedad meningocócica, se diseminaba muy fácilmente y se distribuía. Así que cuando en Estados Unidos una persona va a hacer la cuestión militar, seguramente le van a vacunar de todas las vacunas meningocócicas, porque se sabe que esas aglomeraciones de personas son favorecedoras de la enfermedad meningocócica. O sea, hay población, podemos decir, más vulnerable. Estoy pensando en los chiquilines de menores recursos que a veces de repente viven en condiciones
o de hacinamiento o Por eso digo, sí. siempre menores recursos, hacinamiento, cigarrillo, malnutrición, pasar frío, eso favorece. Pero además, independientemente de eso, hay un pico en general de casos en los menores de 5 años y después vuelve a haber un pico no tan marcado, pero que también es importante, de los adolescentes de los 12, 14, 15 años. Bien. Para terminar, doctor Galeana, le consulto, ¿qué pasa con los síntomas si efectivamente se contrae la enfermedad? Porque también lo de la alarma tiene que ver con no generar una alarma excesiva y también tenemos muchas Consultar, cuestiones. lógicamente. Ahí está. ¿Ante qué síntomas hay que consultar y qué Los lo distingue síntomas, de lo que pueden ser otras cuestiones propias de esta época, ¿no? Como la gripe, por ejemplo. pasa que ahí sí es lógico, se pueden superponer un poco los síntomas. La meningitis es una enfermedad que se asocia con fiebre, eventualmente o en la evolución aparecen petequias, aparecen lesiones en la piel de los tilines. No necesariamente tienen que aparecer petequias, pero fiebre y vómitos y cefalea es una cosa bien característica. Lo que pasa es que ahí sí también se puede superponer con influenza virus, porque también puede dar fiebre, vómitos y cefalea. Sin embargo, los niños que tienen meningitis, y en particular los bebés, los niños pequeños, entran en una situación como de desconexión visual con su madre, con la persona que los cuida. Por más que le bajes la fiebre con el antitérmico, el niño lo ves medio deprimido, decaído, que no mira con la misma vivacidad. Los niños con virosis respiratorias banales, cuando le bajas la fiebre, están jugando y corriendo. El niño con meningitis sigue enfermo, aunque le baje la fiebre, y vómitos, fiebre, erupción tipo petequias, la cefalea intensa en los niños que pueden referir cefalea, porque los lactantes no la pueden referir, son los síntomas que orientan a que se vaya a buscar meningitis. De hecho, los pediatras, cuando vemos un niño con fiebre y vómitos, lo que siempre primero tratamos de descartar es si estamos frente a una meningitis o no. Ahora, si entras a la casa del niño y ves que el nene está jugando, no, hace media hora vomitaba, estaba muy decaído, pero ahora está jugando con sus autitos, está conversando, es muy poco probable que sea una meningitis. Estamos hablando de medicina, biología, no estamos hablando de matemáticas, ¿no? Un niño que le bajaste la fiebre, pero sigue con quejido, que sí, puede tener una neumonía o puede tener una meningitis. Entonces, esos niños que siguen más decaídos y que uno los ve como enfermos, mala coloración de la piel, mala circulación sanguínea, todas esas cosas son orientadoras y deben sí implicar rápidamente la consulta, porque esos minutos antes de que progrese la infección y pueda llegar a ser a un estado irreversible, esos minutos, esas primeras horas de la infección son muy importantes de tratar de hacer el diagnóstico rápido e iniciar los antibióticos. Ahí ¿qué porcentaje hay o cómo es la situación una vez que se detecta la enfermedad? Quiero decir, los casos de fallecimiento obviamente son los menos, pero... Son los menos y muchas veces es tan rápido que, ya te digo, el niño estaba muy bien y en 6, 8 horas el niño está internado en el CTI. Claro. Eso no es lo más frecuente, es quizás lo menos frecuente, es la punta del iceberg. Lo más frecuente es que tengan cefalea, fiebre, vómitos, decaimiento, se consulta, a veces se les encuentran las petequias, entonces ya se interna, que es en las lesiones de la piel, o aparecen elementos de rigidez de nuca, que el niño no puede flexionar bien su cabeza contra su tórax, y entonces son todos elementos que hacen que se le empiece a poner una vía venosa, se saca sangre y se empieza con medicamentos y se hace la punción lumbar, que es la forma de diagnosticar rápidamente la meningitis. Bien, perfecto. Doctor Álvaro Galeana, médico pediatra, infectólogo pediátrico, director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Por favor, gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia. Que pase bien. Hasta luego.